Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Gracias por estar aquí con nosotros estos minutos. Bueno, pues estamos en puerta de la Navidad, a vuelta de escasísimas fechas. Sí, bueno, ya se comen los roscos, se comen los polvorones, los turrones, etcétera, prácticamente casi todo el año. Pero sí estamos a vuelta de la Navidad. Y hoy vamos a hablar de ferias, de la Feria del Carmen. Dirán ustedes, ¿cómo es esto? Sí, estamos cercanos a las fiestas de Navidad, pero nos toca presentar un libro más que interesante del grupo El Wichi de Carlos. Vamos a llamarlo así, el Wichi de Carlos, porque tiene varios libros ya. Y desde luego, bueno, pues ahora llega la Feria del Carmen y de la Sal, su historia 1820-2020. Qué mejor que hacerlo pues con el autor, Carlos Rodríguez, que está ya aquí con nosotros. Carlos, bienvenido y muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por... Un placer en volver también por esta casa, ¿eh? Por supuesto, en ella empezamos nuestra aventura. Sin duda. Y que se sigue aquí en 7 Televisión San Fernando, no podemos olvidar con el Wichi de Carlos, que ha vuelto recientemente, hace muy poquitas fechas. Exacto, estamos ahora en programas, vamos a hacer quincenales, pero no vamos a dejar de continuar después de las fiestas, ¿ya? Claro. Que es que también lo importante, y en Radio La Isla, pues por supuesto también, en este caso, pues tenemos este tiempo de actualidad para hablar de la Feria del Carmen y de la Sal, su historia 1820-2020. ¿Por qué este libro, Carlos? Y desde luego, bueno, recoger la historia nada más y nada menos que de la Feria del Carmen y de la Sal, porque me imagino que, aparte del porqué, no tiene que haber sido una tarea muy fácil. Bueno, mira, todo comienza en... el Wichi de Carlos es muy antiguo personalmente, estamos hablando del año 73, que es cuando comienzo con la afición de recabar datos de la historia de San Fernando, la historia cotidiana, principalmente la que más me atrae. Y en el año 98 consigo tener físicamente ese Wichi en mi propia vivienda y tengo más posibilidad de archivar mayor información, y con el tiempo pues voy incrementando la colección. Y cuando llega la pandemia, aquellos meses que no sabíamos que íbamos a estar 2 o 3 meses, pero eran cada 15 días, total, que teniendo ya gran colección de documentos antiguos referentes a la feria y acercándose el año 2020 al bicentenario, dije, pues ahora es el momento de sacar la historia de la feria con el bicentenario de 2020. Llega un momento dado que no hay feria. Sí. Vale, llegar el año 2020, al no tener feria, pues a la vez ese cambio decido aguantar para el 21, a ver qué ocurre en el 21, o sea, mejor dicho, qué ha ocurrido en el 20 y qué va a ocurrir en el 21. Y el 21 nos trae más de lo mismo. Para el año 22 ya se habla del cambio de ubicación, que no sea posible, que sí, total, que decido y espero hasta el 2022 por el hecho de que se traslada la feria al parque y a la zona de aquí de fábricas. Y entonces cuando decido ya cerrar, haciendo honor al bicentenario, que era su primera idea, y bueno, eso es un trabajo de muchísimo tiempo, ni yo siquiera sé cuánto tiempo le he dedicado a ello, pero recabando información en bibliotecas, en hemerotecas, en los archivos de nuestra ciudad, en los provinciales. Y bueno, eso es lo que ha salido de cesar también gran parte, porque claro, los primeros siglos, estamos hablando que la historia comienza sobre el siglo XVII y XVIII, no hay mucha información en nuestra biblioteca, no existe, hay unos saltos muy grandes, y lógicamente el 20 y el 21 donde mayor información tenemos,
y salió y sin decirte ni sé ni qué tiempo se le ha dedicado a ello ni cuántas horas. Pero que se supone un trabajo desde luego intenso, ¿no? Porque recabar información, prepararla, adaptarla, consolidar la investigación propiamente dicha, ¿no? Porque puede haber caminos fáciles, quizás desde de la última mitad, ¿no? Del siglo XX en adelante, el camino es más fácil, ¿no? Exacto. Pero de ahí hacia atrás la complejidad de todo tiene que ser castañosa. Sí, porque por una parte las ferias no fueron cambiantes, era lo que se hacía un año y continuaba con los demás y no era cambiante en sí, pero efectivamente desde el año 50 del siglo pasado, lógicamente en 1950 para acá, ya yo mantenía mayor información y esa la podía trabajar en casa perfectamente, mientras que estaba en la calle intentando localizar ciertas informaciones que se habían recibido de oída, pero físicamente no lo había encontrado todavía. Pero sí, es un trabajo y ya te digo, ha salido ahí sobre 700 páginas el libro, descesando muchísimo por no ser tan repetitivo, lógicamente. Hay que destacar que este libro, La Feria del Carmen y de la Sala y su historia, se va a presentar el próximo 19, lo va a hacer en el Centro de Congreso a las 7:30 de la tarde. Exacto, el lunes 19 a las 7:30, si Dios quiere, comenzamos el acto de presentación. ¿Cuántos libros se han editado en esta ocasión? Porque pues parece que es limitada, ¿no? Es limitada porque tiene un alto costo, muy alto coste, ya que son 700 páginas, tiene 300 fotografías, de las cuales 100 y algo son en color, y encima le he querido dar un cierto caché al libro por tratarse de la historia de la feria, y está en cartoné, eso conlleva y una página o sea, un papel que también es un poco más carito. La edición es cara, entonces esencialmente le he hecho limitada y espero que el que quiera quedarse con la historia pues lo compre lo antes posible. Estamos hablando de un número muy concreto de libros. 250. Muy cortito. Muy cortito. O sea, que eso se va a terminar, entendemos, seguro y rápido. Después ya veremos si se puede hacer una ampliación, o sea, lo he intentado a ver si a última hora he podido ampliar. Ahora cuento con 250, no sé si lo voy a tener porque he pedido una ampliación cuando ya se estaba trabajando, pero no creo que no, saldrá por otros medios y quizás no con cartoné, con pastas blandas. O quizás sea por digital, no lo sé. Ahora mismo estoy en ese lío porque, digo, es un alto coste y no ya el alto coste que tiene el libro, sino la producción, lo que se tarda en la producción. Lógicamente. Carlos, a la hora de elaborar esta historia de la Feria del Carmen y de la Sal, ¿qué es lo más curioso y con lo que te ha sorprendido también? Bueno, sorprendido bastante, ¿no? Porque siempre te digo, siempre oíamos. Y el libro no es que sea, como yo digo, sea exclusivamente mío. El libro se basa en artículos de otras personas y lo que tiene un pluralismo total. O sea, no hay una idea, sino la idea de más de 50 articulistas contando su historia, sus veladas, contando sus veladas, que realmente nos podemos hacer idea de cómo realmente es el libro, cómo fue las veladas, no la que nosotros conocemos hoy con tantos cacharritos ni tantas luces. Se sorprende la feria de ganado, ¿vale? Siempre se viene hablando que si nuestra velada comienza con una feria de ganado, y otras veces se dice que no. Oficialmente no hay nada escrito que diga que sí hubo o que no hubo. Oficialmente no. Pero curiosamente los equipos municipales, los gobiernos de la ciudad en la década de los años 20 intentó en 2 ocasiones
celebrar feria de ganado como se hacía antiguamente. Luego ellos sabrían algo que a nosotros no nos ha llegado, ¿vale? Entonces, hay que decir que nació con feria ganado. Tan arriesgado es decir sí como no. Hasta que no aparezca cualquier documento, no lo hemos encontrado nos ha encontrado en archivos provinciales, en hemerotecas, en los nuestros, no se ha encontrado nada. Pero si se consigue luego en los años 40 celebrar 2 ferias de ganado, ¿entiendes? En los años 20, al principio, en la primera ocasión que se solicita, el ayuntamiento dice que no puede ampliar más días, por los gastos que le suponía, no podía ampliar más días. Y en la segunda acción se basa en el estado en que se encontraba el piso de Puente Zuazo para que los animales pudieran entrar por ahí. Estamos hablando que entonces una feria de ganado se debe de entender que era comarcal, provincial, y que el ganado para San Fernando era relacionado con huerto, con la huerta, con dígase vaca, caballá, no era mucho más. Eso fue lo que más me ha sorprendido, que he ido con la ilusión a ver si encontraba algo y no ha podido ser. Pero vamos, hay datos ahí que ellos sabían que se había celebrado por esto. El plano religioso ha formado parte de la historia también de nuestra feria, con la Virgen del Carmen como patrona de la ciudad principalmente. Pero ha sido así también durante una buena parte de esta larga historia de nuestra feria, porque son 200 años. Sí, siempre. De hecho, se parte de los 1660-61 con la llegada de la primitiva imagen de la Virgen del Carmen, que el pueblo celebra la festividad de la Virgen del Carmen en ello, ¿no? Y entonces de esa festividad sí había feria. Fíjate, se habla de feria cuando se celebraba de día, en parte, pero luego más tarde existían los juegos mecánicos, que eso eran de noche, que ya era velada. De ahí procedía la palabra velada, porque era tarde, ¿no? Pero la Virgen del Carmen ha acompañado siempre a la feria, siempre. E incluso se queda como fecha 25 de julio, los días 25 de julio, que la imagen debe salir externamente a celebrar con sus funciones. No tenemos muchos datos del siglo XVIII, existen, ¿vale? No hay muchos datos, pero la Virgen del Carmen ha acompañado siempre, y la feria se celebra en la festividad de la Virgen del Carmen. O sea, se conlleva, por supuesto, ni era patrona, ni era nada, sí. Era una imagen que se asocia y que la feria conlleva feria y velada. Cuando digo feria quiero decir velada, y veladas quiero decir feria, ¿eh? Porque en aquellas fechas se celebraban algo de día, pero principalmente era de noche. Básicamente, sus eventos en qué consistían o han consistido a lo largo del tiempo, porque claro, ahora conocemos la feria de una manera que nada tiene que ver con lo que era la feria a lo mejor de, no sé, primero del siglo XX o digamos ya del siglo XIX, ¿no? Claro, hablan de figuras mecánicas. Las figuras mecánicas puede ser un carrocé dando vueltas. Un tipo de atracción, claro. Un tipo de atracción. Existía la atracción esa típica de que se le da un puñetazo y que vuelve a darle, a ver quién tiene más fuerza expresando. Existían mucho de mesas y juegos. Mesa de juego, lo mismo era una mesa de rebusco. El rebusco era una baratija escondida y uno metía la mano a ver la primera que se encontraba, y muchísimo de alimentación, mucho, masa frita, buñuelos, de turrones, todo. Entonces no se trataba como casetas, sino como mesas. Y así es como comienza. Y luego cuando la velada empieza en la plazoleta del Carmen. En la plazoleta del Carmen empieza en el Carmen, pero es delante de la iglesia del Carmen. Sí. En el rellanito que tenemos allí hoy, llano, que parece ser que en aquel tiempo era bastante promontorio, y allanaron para celebrarla, y se empezó a celebrar allí. En aquellos años, hasta que el convento y los vecinos dieron bastantes quejas
de la inminencia que se formaba allí entre animales Claro. y personas, dieron las quejas y bueno, trasladaron la feria a la plaza de Rey, que entonces se llamaba Isabel II. Todo esto deducimos que la feria ha tenido bastantes ubicaciones, o varias ubicaciones al menos. Muchas, muchas. Por decirte así, por encima del Carmen pasa a la Plaza del Rey, luego pasa una parte a la Alameda, no toda la feria pasa. En la Plaza del Rey se conservan las atracciones, los puestos, y en la Alameda nace lo que es la primera caseta municipal. Y son 3 casetas las que se ponen en su centro. Una para la Marina y otro para los casinos. Y alrededor con cierta tómbola, ciertas mesas, no juegos en sí. La calle Real, desde la Alameda hasta, en un primer momento, hasta la Plaza Rey y posteriormente hasta la Plaza Iglesia, Plazoleta de las Vacas, la Fondemora, la Glorieta entra en la parte ya que es cuando comienzan las verbenas populares, ¿vale? Y era la parte de llevar la feria a ciertas barriadas, no muchas entonces, lógicamente, pero que llega allí. Otro sitio, la que conocemos como la Plazoleta de los Melones, que sí. Antonio López, detrás del ayuntamiento había un terreno que se le conocía como el terreno de la Plaza de Toros, que es porque hubo plazas de toros allí. Donde ahora el mercado, prácticamente. Más hacia la desembocadura de la calle Manuel Laulé, San Diego y Arenal, por donde está la antorcha, por ahí, de la antorcha hacia la calle Antonio López, por ahí también. Y sí, hay muchísimas ubicaciones distintas, porque empiezan cada vez a venir más atracciones mecánicas y no había lugares donde la calle Real no era para poner. La calle Real era el Real de la Velada, el paseo, sí. Puesto. En un principio se ponen puestos en las bocacalles solo en las bocacalles, hasta que ya la necesidad empieza a cubrirse con más puestos, con más casetas que le llamaban. No, o sea, para lo que nosotros es un puesto hoy, eso era una caseta, ¿entiendes? Para lo que nosotros hoy es una caseta, no existían para ello. Claro. Existían solamente las 3 que te he nombrado y los clubes y los casinos. Fíjense que estamos hablando de la Feria del Carmen y de la Sal, su historia que se va a recoger en el libro Feria del Carmen y del Sal, su historia 1820-2020, que Carlos Rodríguez, el Huicho de Carlos, pues ha preparado y que el próximo 19 de este mes se presenta en el Centro de Congreso a las 7:30 de la tarde. Un libro, desde luego, que tiene asegurado todo éxito, como los 4 anteriores libros del Huicho de Carlos, que recogen la historia popular en definitiva, ¿no? de nuestra isla. Quiero seguir hablando del libro, Carlos, pero desde luego hay tantos interrogantes, tantas cuestiones curiosas, ¿no?, que nos comentas con estos datos de la feria. Por ejemplo, se me ocurre preguntarte, ¿no? Ha habido, me imagino que como en todo tipo de eventos, ha habido momentos de gran auge de esta Feria del Carmen y del Sal y momentos de máxima decadencia que también se puede recoger o se haga referencia en este libro. Mira, hay son 4 alcaldes que son los que realmente le dan mayor realce a la feria. Don Manuel Gómez, que en la primera década del siglo XX, 1906, 1905, cambia totalmente porque la feria venía repitiendo actos de un año con otro, pero cada vez con menos dinero, pues siempre existían problemas, que no había dinero. Hay muchas ferias que están suspendidas y otras, la gran mayoría, se querían suspender por falta de dinero, pero siempre se encontraba incrementar la deuda del ayuntamiento porque nunca se conseguía. Pues don Manuel Gómez fue que le dio, en aquella época, levantó lo que era la velada. Indiscutiblemente, don Francisco García Ray, en los años 50, cambia la ubicación, consigue con la traída a Parque Almirante Laulé reunir la feria en un solo instalaciones, mientras que antes estaba dispersada por la ciudad,
consigue Avelino Arias. Don Avelino Arias también le da una huerta y es el alcalde que le toca el traslado a la Magdalena, aunque el traslado a la Magdalena ya venía en el Parque se inaugura en el año 53 y en el 65 ya estaban hablándose de irse a la Alameda porque se había quedado el parque chico. A la Alameda. Perdón, a la Alameda. A la Magdalena. A la Magdalena. Se había quedado el parque chico. Y el último donde ha tenido también un mayor realce, que llegó a ser la Feria de la Bella, fue con Antonio Moreno. Esa época son las 4 mejores. Con esto no es menospreciar el trabajo de otros alcaldes, Claro, claro. pero, oye, lo que ha ocurrido, ha ocurrido, ¿no? Y bueno, pues a raíz de los años primeros de este siglo y tal, por diversas circunstancias, la feria viene decayendo en instalaciones y en casetas, no en servicio, ¿vale? En instalaciones y en casetas, pero realmente esos son los 4 alcaldes donde más profundamente levantaron la feria en cada época. Pues datos de esta Feria del Carmen y de las Salas y su historia. Y por cierto, en el libro que va a ver la luz en unos días, se habla, por ejemplo, de esa antigua velada, de las casetas de reuniones, los festejos, el alumbrado extraordinario, fuegos artificiales. Antiguo lo de alumbrado y fuegos artificiales también. ¿Cómo Mira, era todo esto? Los alumbrados, cuando era en la calle, digamos, lo que era el centro, lo que es la Plaza Rey, la Alameda, curiosamente el alumbrado solo existía en la acera que se le llamaba de los Pares, que es la feria, es la pegada a la Plaza Rey, buscando la contraria, la de los Tramposos. Ahí no había iluminación. Quizás procede, estamos hablando de una iluminación, pero tampoco hay que pensar como la iluminación de hoy, una iluminación de cierto número de arcos, cuando era con aceite o cuando era con petróleo y cuando llegó la luz eléctrica. Pero digamos que la acera Tramposo estaba oscura, y quizás de no verse tan claro a las personas paseando, puede proceder la acera de los Tramposos, que otros le llamaban la de los tontos. No sé, pero hay 2 versiones de ella, pero la más popular es la de los Tramposos. Y bueno, se hacía con unos arcos voltaicos, se ponía también, llega en un momento dado, la iluminación se hace también, por ejemplo, la calle General Serrano a la Alameda, de la Plaza Rey por General Serrano, se hace iluminaciones. Se ilumina la Alameda y la Plaza Rey principalmente, y posteriormente llega a la plaza de la iglesia. La glorieta le meten algo porque empieza con las verbenas, y curiosamente la calle Rosario, y ahí comienza, queremos comenzar lo que es la parte comercial. En la calle Rosario, más bien Colón, de desembocadura de Rosario, sí, en Colón, San Rafael, hasta la calle San Miguel, hasta el callejón de San Miguel, eso se ilumina con veladas, con verbenas. Cuando estamos hablando de verbenas, se ilumina, pagan los comerciantes. Bueno, le saca el ayuntamiento dinero a los comerciantes, pues si ellos no ponían, no había nada. No había nada, ¿no? En ese caso. no es nada. Y luego de esa calle empieza la calle Rosario con sus concursos de escaparate, de simbología de San Fernando. Llegan las verbenas de otras barriadas, por ejemplo las casas baratas, ¿entiendes? Pero siempre estamos entendiendo que son arcos voltaicos y cortitos, nada de o sea, iluminación extraordinaria, entre comillas, porque si la iluminación de la calle era en una esquina, una lámpara, ahora es verdad que tenía un poquito más de lámparas. Y por cierto, ¿cuándo aparece la figura de las salineras? Que por cierto también se recoge fotografía, ¿no? De salineras sí. No sé desde cuántos años, pero ha hecho una buena recomendación, ¿no? En el libro. La figura de la reina de la feria aparecen normalmente en los años 20 y tantos, finalizando los 1918-19, y en los 20 y tantos aparecen. No se puede hacer mucha constancia porque no hay documentación que se continúe, ¿no? Pero en el año
en el año 50, anteriormente, en la década de los 20 y los 40, se jugaba lo que eran los juegos florales, ¿vale? Juegos florales, la fiesta de la flor. Y ahí siempre había la reina de la feria de la velada, que bueno, que se elegía en baile y cosas de estas. De hecho, en lo que fue la Alameda del Piojito se celebraban ferias y ahí se celebraban la señorita de la feria. Pero los juegos florales van, pero se interrumpe. Y si, por decirte, empezamos en el año 50, que por cierto comienza con el patrocinio de la Academia de San Romualdo. Muy curioso. En los años 50. Imagínate que en el 54 y en el 55 se han suspendido, no se celebra. Y llega el 58 y vuelven a celebrar otra vez los primeros juegos. O sea, hay repetición de... Pero desde el año 67 es continuidad. Se puede decir, no es que la reina naciese en el año 77, sino solamente que del 67 a nuestros días no ha faltado, excepto los años de pandemia, sí. no ha faltado. En los años 67 y en los finales de los 60 y de los 70 ya la sociedad quiere cambiar, cierto sector de San Fernando quiere cambiar y quiere hacer una fiesta, un proyecto de fiesta de la sal, dejando la velada por un lado y haciendo un proyecto de la fiesta de la sal, pero el ayuntamiento no lo estima y yo creo que con buen criterio García Raez dice que si la fiesta de la sal va sola, muere pronto, si no la deja incorporada dentro de lo que es la velada. Y así se tiene y hasta se cambia ya entonces de la fiesta del Carmen a la feria del Carmen, a la feria del Carmen, de fiesta pasa feria, y la reina continúa, ¿vale? Hasta el final de los años 70, que ya nace la salinera, como la entendemos hoy. Claro, claro. Pero de los años 70 ya se está utilizando, desde que se quieren hacer el proyecto de la fiesta de la sal. Ya el año 70, por ejemplo, la reina se corona con un traje, llamémosle salinera, como se entendía, que eran trajes particulares, no eran trajes que pagase el ayuntamiento, era la chica, sus padres tenían que pagarle, siempre con unas mantillas, cuando anteriormente siempre se habían coronado en trajes de gala de noche. Pero el 70, cambia la situación. Por aquello de la sal, la incluyen y después nos gusta. Pero ya al final, 79, si mal no recuerdo, ya es salinera como la conocemos nosotros hoy. Una versión de ella. O sea, el traje salinera de aquella época no es el que nosotros conocemos. El nuestro es del 83, 84. El que conocemos nosotros es 83, 84, que hay ciertos artistas. Está Torres Aleu, José María Silva, Guerrero de las Carrozas. Ellos hacen sus diseños de lo que sería una salinera en la salina, que realmente tampoco se adaptan la uniformidad claro. A las mujeres salineras, pero vamos, había que darle. Cuando entonces no se había hecho, porque en el año 54 se había conseguido fijar el traje típico como coquinera. Curioso, muy curioso. Era un traje como de gitana, un poquito casi a media rodilla. Y ese traje nace, el de coquinera, por la versión de los antiguos, que decían que recordaban y habían oído que ese era el traje típico de coquinera. Es el único dato que se ha podido encontrar. Quizás entonces en aquellos tiempos no se le da tanta importancia a la vestimenta y no lo tenía tal. Pero desde el año 67 para acá, con la continuidad, y ahí se ha conseguido localizar a 619 jóvenes que han sido proclamadas o reinas, o damas,
o salineras mayores o salineras. Casi nada, el número. Que por cierto, en el libro vamos a encontrar más de 300 fotografías, tengo entendido. Sí. Blanco y negro y color, porque las primeras, ¿a qué año se remontan las primeras fotos? Bueno, las primeras, en el siglo XX ya, al principio. Primero del 20. Las primeras, hay algunas Muy curioso. que hacen referencia a los siglos anteriores, pero digamos que del siglo XX para acá, en los primeros siglos XX es cuando comienza la fotografía. Hay muchas fotografías también cedidas por chicas que han sido salineras, damas y tal, que es la que nos ha ayudado a conocer, a recordar, a conocer, y los más antiguos ya, a recordar cómo eran aquellos trajes y cómo se divertían, ¿no? La verdad que el libro va a ser una muestra interesante, son casi 700 páginas. 600 y tantos. Es una barbaridad, ¿no, Carlos? Bueno, tuve que quitar bastante y ya no se ve qué quitar y digo, así se va a quedar. Porque pues, si quería bajar el número, perdía información de algo y digo, mira, como esto es una vez en la vida, pues que se quede, ¿no? Pero sí, al principio era mucho más. Una vez se presente, se pone a la venta, ya decimos, la colección es muy limitada de esta Feria del Carmen y de la Sal, su historia 1820-2020. ¿Dónde se va a poder comprar? Porque va a haber que correr para tener el libro. Bueno, cuando en la calle, bien pidiéndomelo a través de la página El Wishi de Carlos, en Facebook o las www.wishidecarlos.com, va a estar en la librería La Yella, en el parque, en la calle Arenal, va a estar en Piñero, en San Rafael, en Falla, en la avenida Manuel de Falla va a estar, posiblemente casi seguro también va a estar en San Francisco, o sea, iré centralizando algunas, pero siempre lo único que pido es que cuando no se encuentre, porque se dirijan al Wishi de Carlos, que le informaré más o menos por dónde puede estar. Carlos, quinto libro, 4 anteriores con todo un éxito, y el objetivo de volver a renovar, ¿no?, el éxito. Sí, mira, hay algo que siempre los quiero destacar, que me siento orgulloso que cuando llamo a una puerta siempre me la abren. Aquí, por ejemplo, en este libro, pues son alrededor de 160 personas las que han colaborado, cediendo fotografías, dándome datos, intentando, aunque me haya localizado me ha abierto el camino para localizar un dato, están ahí, igual que los anteriores. Y que bueno, esta es otra etapa de decir, bueno, esta es la feria, tocamos anteriormente los Wishi, los ultramarinos, se tocó el cine, se ha tocado los auditeros. Dentro de estos libros hay muchísimos artículos de otras personas también. En este prácticamente lo he querido hacer más monográfico, solo exclusivo a la feria. Y que quiero recalcar de que es como si he sido un notario, que lo que dijo tal persona de la velada tal, ahí queda. Ni le pongo coma, ni le quito coma, porque lógicamente ellos fueron los que conocieron esa feria y es como mejor la podemos entender, con el criterio de las personas. Digo, hay 50 y tantos articulistas, hay quien le ha dedicado poesía, prosa, piropos a la Virgen del Carmen, están las procesiones terrestres y las marítimas, con sus vicisitudes en cada una, e incluso las imágenes, y ahí no están todas, porque digo que no hago mención a las vírgenes del Carmen de la Armada, porque son tantísimas, imposible de conocer, sí. Pero el pueblo, por ejemplo, hablo de la patrona, la nombro como la genovesa, ¿no?, porque anteriormente fue otra, pero hablo como esta imagen. Está la Virgen del Carmen posterior en Callejolera, está la Virgen del Carmen de Gallinera, la Virgen del Carmen de la Casería, la de la Residencia de Ancianos, la barriada Coronación, e incluso a la Virgen del Carmen, la patrona del mar. ¿Entiendes? Quiero recalcar quién ha celebrado el Día de la Virgen del Carmen, qué imagen y en dónde se ha llegado. La Virgen del Carmen es la Virgen del Carmen, llámese el apellido que se llame, del convento, del mar, de la casería,
pero la Virgen del Carmen se celebra la festividad. Carlos, no tenemos tiempo de más. A mí se me va a quedar 1000 preguntas y muchas cosas que me gustaría contar. Tendrá que preguntarle al libro. Ahí donde está la clave, precisamente, ¿no? Este próximo 19 lo presentamos a las 7:30 de la tarde en el Centro de Congresos. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos, adelantarnos muchas cosas que develan detalles, pero que con mucha más referencia está precisamente en este bello libro. Sí, por supuesto que sí. Yo digo que ha sido un poquito largo, pero merecía la pena porque se hace una sola vez. Veremos si alguno quiere continuar el de mañana, pero que recoge aspectos, juegos deportivos, carreras. Hay muchísimas cosas que ni se tenía pajolera idea y que están ahí puede que estar. Sin duda. Carlos Rodríguez, un placer, muchísimas gracias. Te vemos en el Wichi de Carlos, aquí en 7 Televisión. Te escuchamos aquí en Radio La Isla en este tiempo, en esta entrevista que hemos tenido contigo, y te vamos a leer a buen seguro, y los isleños también, desde el día 19 con este nuevo libro. Los otros, algunos de ellos todavía se pueden encontrar por ahí en papelería y librería de San Fernando, y este ya saben, lo antes posible porque es una edición muy limitada. Venga, de acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Es todo. Hasta luego, señoras y señores.